continuar con el trabajo de Kepler, un poco haciendo un pequeño resumen. Entonces decía que lo que Kepler había encontrado era para un rayo de luz que viene de un medio menos denso hacia un medio más denso, entonces que tenía el ángulo teta i acá, y acá tenía el ángulo teta t. Entonces él había encontrado, él había, todo el mundo hasta esa época trabajaba con la ley de Snell de manera recurrente, pero además sacaba sus datos experimentales, un poco no creyéndole a los datos experimentales de la competencia, ¿no? Bien, bien. Entonces, él había encontrado Kepler. Por cierto, que su equipo de laboratorio era muy simple. Yo apenas estuve leyendo el libro de Kepler porque estuve traduciendo pedacitos de latín al español y me sorprendió. Yo dije, ¿a poco sí se puede medir con su equipo experimental? Y aquí en la casa me puse a hacer mediciones y efectivamente se obtienen resultados. Y se obtienen resultados tal cual decía Kepler. Algún día les mostraré estos resultados. Muy bien. Les decía que en el caso de Kepler, si esto era el ángulo teta t y esto era el ángulo teta i, ajá, ajá. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me voy a saltar de... A ver. Profe, a lo mejor está tocando la pantalla con su mano, o sea, a la hora de querer Sí, escribir. efectivamente eso estoy haciendo. Gracias. A ver. Es algo medio, todavía para mí medio, ya estoy acabando el curso y se me hace como medio diabólico esto, pero bueno, en fin. Ya, gracias por decirme. Entonces decía que hasta los 30 grados, si esto es teta t y esto es teta i, el eje horizontal es teta i, entonces les decía que Kepler había encontrado que entre 0 y 30 grados el comportamiento era lineal, es decir, teta t era igual a una constante por teta i. Donde la constante A, si la luz iba del medio menos denso, por ejemplo, el aire hacia el vidrio, hacia un vidrio, y esto era el aire, entonces la constante A era menor que 1, para todos los casos que obtenía. Y él encontró que, ¡ay, maldita sea! Ando fatal hoy. Y él encontró que había un valor máximo del ángulo de refracción del orden de unos 40 grados. Eso es lo que él pudo medir. Y encontró que esto era el comportamiento de teta t contra teta i. Lo realmente interesante del caso son dos aspectos. Número uno, a ver, vamos a ver quién se quedó atorado en el tráfico. Lázaro. Lo realmente interesante de esto es dos cosas. Les decía, él encontró que si los rayos de luz incidían, aquí está la interfaz, o sea, la superficie que separa los dos medios, esto es la normal. Entonces él descubrió que cuando el ángulo de incidencia era casi 90 grados, el rayo de luz refractado adquiría un valor lo más grande posible y este era el ángulo que les decía de aproximadamente unos 40 grados. Por supuesto que Kepler era Kepler y Kepler no se quedó con esto que ya se conocía, es decir, que si el ángulo de incidencia en el aire era más o menos unos 90 grados, el ángulo de refracción en un vidrio, por cierto que había en esa época solamente había un tipo de vidrio y un tipo de cristal en el mercado, por decirlo de alguna manera. Si ahora lo comparamos con sus datos, yo me puse a revisar sus datos que usó Kepler,
el índice de refracción era más o menos 1.5. Y él decía que todos los índices de refracción de los vidrios eran igualitos a 1.5, porque no conocían más nada. Muy bien, decía que si el rayo de luz viene aquí así y se refracta hacia el vidrio. Hay otra cosa interesante, que lo que hizo él fue hacer incidir la luz, no voy a entrar en detalles, hacer incidir luz desde, a ver, voy a poner acá primero, desde el vidrio hacia el aire, y entonces obtenía luz que salía en esta dirección. Pero es bien conocido, todo el mundo sabe esto, ustedes también lo conocen, aunque no voy a entrar en detalle, que dado un rayo que incide, existe un rayo que una parte de la luz se refleja y otra se transmite. Entonces, la pregunta es, ¿y qué diablos pasaba cuando teníamos la luz que incidía a un ángulo, a un ángulo mayor del ángulo crítico? El ángulo de incidencia era mayor que el ángulo crítico, es decir, este ángulo era el ángulo crítico que se llamaba. Entonces, lo que descubrió Kepler es que ya no había luz transmitida, ya no había luz que saliera hacia acá, ya no, esta estaba ya vetada, ya no salía luz, y que toda la luz que incidía se reflejaba totalmente. Se comportaba la interfaz como si fuera un espejo. Si el ángulo de incidencia era mayor que el ángulo crítico, entonces la interfaz se comportaba como espejo, ¿no? Esto es importante, muy importante, y ahora es muchísimo más importante. Ahora. Es decir, ¿alguien sabe de alguna aplicación que tengamos de esto ahora? ¿Alguien sabe de ustedes alguna aplicación que tengamos de esto ahora? De esto y en sus casas. A ver, veamos. Retama, Johan, ¿sabes de alguna aplicación de este resultado de Kepler? Este resultado lo sacó más o menos en 1604. Bueno, más o menos. En ese año fue publicado este trabajo. Quizás 1610. Muy bien. Retama, ¿ya te fuiste? Nada más pasaste lista y te fuiste. Mendoza, Luna, Claudia, ¿sabes de alguna aplicación de este resultado de Kepler? Ya sé, sí, ¿no sabes? No vaciles. García, Kevin. ¿Paneles solares? No. ¿Y eso cómo funcionarían los paneles solares? No seas chismoso. Kevin, realmente me parece que no sabes la respuesta. De Florencio, Máximo. No, profe, no sé. ¿No? Bueno, a ver, vamos viendo. Carmona, Yair. No, profe. ¿No? Bueno, ahí le paramos. Pues, ¿saben qué es la aplicación de todo esto? Bueno, la aplicación de todo, perdón, dime. Bueno, ¿Quién ya iba a también hablar? estarían en el chat, pero de la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica, exactamente. ¿Por qué la fibra óptica? Porque si acá tenemos un vidrio, imaginen que es 1.5, aunque son más bien las actuales, muchas son de plástico, eso no importa. Si un rayo de luz incide en la interfaz a un ángulo, este ángulo es mayor que el ángulo crítico, ¿sí? Entonces no hay chance de que la luz se salga, sino que se refleja totalmente. Y luego vuelve a ir acá a este punto, y acá en este punto se vuelve a reflejar. Y luego llega a este punto y se vuelve a reflejar. Y así se va, reflejándose. Pero además la parte importante es que se refleja, pero no se escapa. Y número 1,
Y número dos, no solamente se refleja la luz y no se escapa, sino que no hay pérdida, prácticamente no hay pérdida de energía. Y se pueden tener fibras cuya longitud sea, en lo que este fenómeno sucede sin defecto apreciable, del orden de kilómetros. Y por esa razón se puede enviar la información a través de fibras ópticas. ¿Ya? No sé si alguien de ustedes haya tenido en su mano una fibra óptica. ¿Alguien de ustedes ha tenido en su mano una fibra óptica? ¿No? ¿Has tenido en sus manos una fibra óptica, Huawei? ¿Marcos? No, profe, ¿No? no. A ver, les comento rápidamente dónde se pueden conseguir fibras ópticas, muy baratas además, en los puestos en el centro, en los puestos callejeros. Yo los he visto en el mero centro, en 5 de mayo y cosas así. Con los puestos ambulantes, de repente venden unos como floreros, ¿sí? Que tienen así unas cositas así. Y entonces acá a la salida, bueno, son unos tubitos de vidrio y acá aparece luz. Y después acá al final de este aparece luz, ¿no? Sí, y al final de este otro aparece luz. Sí, y al final de este otro aparece luz, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es le ponen acá abajo un LED, ¿sí? Un LED y le ponen además un circuitito elemental, ¿no? En el que pueda cambiar de colores la luz. Los LEDs, ahora los LEDs más actuales tienen simultáneamente el rojo, el azul y el verde. Entonces va cambiando con una pila acá le ponen, ¿no? Entonces va cambiando la luz que sale de acá, que aparentemente la luz, cuando ustedes la ven, se asoman a ver por acá, no ven que la luz esté pasando por la fibra óptica. ¿Y por qué no ven que esté pasando por la fibra óptica? Porque la luz viene acá y se va reflejando, ¿no? ¿Sale? Las fibras ópticas actuales son del orden de unas cuantas micras, son del orden del grueso del cabello, de nuestro cabello de los humanos, ¿no? ¿Sí? Bueno, hay de diferentes tamaños, pero en fin. Bueno, este descubrimiento de Kepler pasó, por supuesto, por muchas otras contribuciones, ¿no? Pero se puede hacer. De hecho, ustedes pueden buscar en internet un experimento en el cual tienen un recipiente con agua, ¿no? Sí. Acá le ponen agua hasta acá, ¿no? Y entonces el chorro de agua viene así, ¿no? Sí. Y entonces le ponen una lámpara acá, ¿sí? Una lámpara que ilumina aquí así, ¿no? Y entonces la luz se transmite acá adentro sin salirse y sale hasta la parte de acá abajo, ¿no? Esto lo pueden encontrar, este experimento es un experimento que pueden encontrar en internet y que a lo mejor vale la pena cuando estén muy aburridos, después de los exámenes de esta frenética región o semana para terminar los cursos, van a poder hacer este experimento sin tensionarse demasiado. Muy bien, regreso y continúo. Por primera vez, no sé si tengan alguna pregunta de esto. Si no importa que el cable esté doblado. No importa. No, la fibra óptica. Ajá. ¿Sí? Bueno, de hecho, los cables son gruesos. Gruesos quiere decir, los que yo he visto son del orden como de 1 centímetro o quizás medio centímetro, pero están formados por una bola de fibritas pequeñas, ¿no? Sí, de hecho, es muy importante que estén doblados, ¿no? Miren, cuando las fibras, digamos, la 1 se mantiene acá en la 1 y la 2 se mantiene en su lugar acá y así hasta la N se mantiene acá abajo, cuando las fibras ópticas se mantienen ordenadas, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que aparece acá enfrente, ¿sí? Entonces se puede ver acá, ¿sí?
Este es en el caso que las fibras ópticas estén ordenadas y efectivamente se puede doblar, ¿no? Esta cosa y se sigue. De hecho, las aplicaciones en medicina son justamente cuando se puede doblar. Hay aplicaciones muy importantes en lo que se llama endoscopía. Uh-huh. Hay operaciones, por ejemplo, en las que ¿cómo se llama esta cosa? Donde se hacen las piedras, se hacen las piedritas en el cuerpo humano. Ay, no me acuerdo ahora del nombre, ¿sí? ¿Riñones? ¿Perdón? ¿Riñones? No, también en los riñones. Bueno, déjame empezar por una cosa que es común para los machines, ¿no? Es la próstata. Es decir, en la próstata crece y entonces puede ser cancerosa. Entonces en el pene introducen una fibra óptica de estas. Bueno, introducen una fibra óptica para ver y otra fibra óptica otro tubito en donde van unas micro tijeritas, ¿no? ¿Sí? Y luego otro tubito en donde con un sistema de vacío para sacar. Entonces, con estas es como si metieran una licuadora, no lo van a creer, ¿no? Una licuadora para que corta y que hace pedacitos la parte cancerosa de la próstata y después lo sacan con un vacío, ¿no? Y por otro lado, el médico está observando acá, ¿sí? Bueno, ya no aparece esta parte, sí está observando acá, por otro lado está viendo sus tijeritas que está cortando, ¿no? Sí, y por otro lado está un tubito que hace el vacío, ¿no? En este caso usan fibras ópticas y las ranuritas, ahorita les voy a decir por qué yo sé bien esta parte, no esta parte de la próstata. A mí como me gusta correr y jugaba fútbol antes, ¿no? Entonces me lastimé una vez la rodilla, me tuvieron que operar la rodilla y lo impresionante es que en la rodilla me hicieron 2 ranuritas así literalmente de este tamaño, es decir, del orden de 1 centímetro, creo que eran 3 y 1 centímetro, ¿sí? Y me tuvieron que, me abrieron, me hicieron unas ranuritas así, de 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, en uno metieron el endoscopio para ver, en otro metieron sus tijeritas y en un tercero tijeras y tienen también para coser y pues, es impresionante. Después quitan esta cosa de las tijeras, la sacan y meten otra donde viene la aguja y el hilo y cosen lo que tengan que coser adentro. Y lo impresionante de esto es que, como es una cirugía no invasiva, en un plazo de 15 días corridos, ajá, incluyendo sábados y domingos, yo estaba corriendo en la pista, ¿no? Eso me consta porque yo le pregunté al médico, oiga, ¿y cuánto tiempo? Yo pensé que me iban a dejar parado varios meses, porque eso decía la tradición, ¿no? Que los que operaban de las rodillas, me dijeron, no, ahora ya no, ahora ya esto es cuestión de 2 semanas y en 2 semanas ya puede usted correr sin ningún problema. Bueno, hay otra parte del cuerpo de la vesícula, En la vesícula también hacen este tipo de ranuras, ajá, ¿sí? Y lo hacen por la paroscopía, ¿ya? En cuestión, insisto, de 2 semanas o algo así por el estilo, gracias a esta parte de la endoscopía, ¿no? Uh-huh. Gracias a la endoscopía, cuya base es el ángulo crítico, ¿sí? Cuya base son la fabricación de fibras ópticas, etcétera, 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 se pueden hacer todo este tipo de operaciones. Hay otras, ¿no? Hay otra, ¿cómo se llama? Los médicos, cuando analizan los intestinos, entonces acá está la salida, acá está el recto, acá está el intestino grueso, ¿no? ¿Sí? Y luego acá empieza el intestino delgado, ¿no? A ver, voy a hacer el intestino delgado así, ¿no? Está todo esto está, bueno, aquí están. Entonces lo que hacen es meten una fibra óptica para aquí, meten un manojo de fibras ópticas,
¿sí? Y van analizando todo esto. Y entonces ya van viendo el intestino por dentro y van dictaminando si tiene alguna lesión que sea peligrosa y que pueda producir cáncer a futuro. Esto es un diagnóstico. Se llama, no me acuerdo, pero esto lo mandan de manera cotidiana los médicos ahora, ¿no? Después hay otra aplicación que también me consta porque me hicieron no soy un estuche de monerías, es de operaciones, ¿no? Esto se hace a ver, acá está, ya son puros chismes de medicina, ¿no? Acá está las piernas del individuo, acá está el corazón, ¿no? Entonces acá hacen una ranura los médicos para cuando, a ver, acá está la persona, ¿no? Eso me consta porque me lo hicieron a mí, de que resultó ser, ya estaba así, ¿no? Porque está uno todo triste porque lo meten uno a la sala de operaciones y en una vena que está que es muy peligrosa porque si la cortan, uno se desangra en cuestión de minutos. Por acá le meten a uno un catéter como estos y que se va dando vueltas y llega hasta el corazón, ¿sí? Llega hasta el corazón y en el corazón pueden ver si las arterias que alimentan y las venas que alimentan al corazón, ¿sí? Están tapadas ahora sí que tienen sarro, ¿no? ¿Sí? Por esta cosa de los, ¿cómo se llama? Bueno, alguna cosa que se va acumulando en las venas y las arterias. En caso de que sí, acá llega la fibra óptica del endoscopio, ven, ¿sí? Acá por fuera está el médico viendo, ¿no? Están viendo, ven el corazón y en caso de que sea necesario, lo que hacen, meten un tubito, string le llaman, ¿no? Y ese tubito se expande, así que si está tapada la arteria, ¿no? Meten un tubito acá a fuerza, ¿no? Y después ese tubito se expande. Lo expanden, están fabricados los tubitos así para afuera, y entonces abren la arteria para que pueda pasar la sangre y no quede tapada por todo lo que uno come o fuma. Yo fui fumador me fumaba 3 cajetillas diarias, ¿no? O 2, ¿no? Ahora ya no fumo, pero tuvieron miedo de que estuviera tapado la arteria del corazón. No me acuerdo cómo se llaman las arterias, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esto también, como ven, yo soy un estuche de monerías, ya me operaron de la, ¿cómo se llama? De la rodilla, esto también del corazón. Fue cuestión de que me lo hicieron hoy y al siguiente día ya estaba fuera del hospital, ¿no? Uh-huh. No me tuvieron que hacer nada de esta parte del string para abrir las arterias porque no estaban tan tapadas y además tenía, por alguna deformación rara, tenía en lugar de tener 2 salidas, una salida, perdón, de arteria, tenía yo 2, ¿no? Entonces tenía yo, ahora sí que sin saberlo yo, ¿no? Tenía una de reserva, acá venía la arteria y se dividía en 2 partes, ¿no? Entonces, pues, por si fallaba uno, estaba el otro, ¿no? Pero bueno, estas son grandes, muy grandes aplicaciones de la medicina, ¿no? Actual, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta de esto. Ya nos estamos desviando. Bueno, yo una última. ¿Qué tan importante es que el diámetro sea uniforme? ¿De qué? ¿El diámetro de qué? Pues de la fibra, o sea, sea De la fibra, sí, uniforme son en toda su uniformes. longitud. Sí. Es importante para evitar, por ejemplo, imagínate que tuviera aquí, la fibra óptica tuviera un chipote acá, ¿no? ¿Sale? Entonces, si la luz llega aquí, perdón, al ángulo crítico y entonces pasa para acá, aquí está la normal y este ángulo ya no es el ángulo crítico y entonces puede salir. ¿Ya? Sí, es decir, de hecho ya ahora fabrican
carretes ahora sí que carretes, literalmente carretes de fibras ópticas. Ajá. Carretes de fibras ópticas, es impresionante. De hecho, hay en la comunicación transatlántica, no, no sé cómo decirlo, es que se decía Atlántica por el océano Atlántico, pero en el mar, ¿no? Es decir, es con fibra óptica, es decir, la fibra óptica, van manojos de fibra óptica adentro del mar, de un lado para otro, y hay comunicación endiablada. Bueno, pero ¿qué tan importante es? Muy importante, porque lo que tendrías fugas. Hay nuevos resultados en esto de la fibra óptica. La fibra óptica ya no es solamente la fibra óptica, el puro material, ¿no? Porque acá a un lado va otra fibra óptica, ¿no? Y entonces si se juntan, entonces la luz puede pasarse de una fibra óptica a la otra, ¿no? Y se hace un desmadre en las imágenes. Entonces lo que hacen es, les ponen unas cubiertas, les ponen unas cubiertas de otro material con índice de refracción intermedio, ¿no? ¿Sale? Y eso hace que la luz, cuando llega acá, no tenga chance de pasar a esta zona, sino realmente se regresa acá. No se da el paso de la luz de un índice 1.5 directamente a un índice 1 que está acá, sino acá le ponen un índice, digamos, de 1.3 o algo así por el estilo, 1.2, y lo logran resolver así. Muy bien, bueno, pero ya, importante, sí, por supuesto, es muy importante el espesor y lo produce. Es que imagínense, claro, no es así, y a lo mejor voy a decir una estupidez, no tanto. ¿Han visto cómo hacen los churros en las churrerías, no? Es decir, van apachurrando la masa, ¿no? Y va saliendo las tiritas, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que de manera similar deben producir la fibra óptica. Miren, yo la verdad no sé cómo se produzca, no conozco ninguna empresa, en donde puedan producir, no sé cómo se hagan realmente, y se me ocurrió eso de la churrería, pero nomás con pura jalada, ¿no? A lo mejor pueden meterse ustedes a internet y a ver si encuentran algo para saber cómo se producen, sea así o por estiramiento, en fin, no lo sé. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, ya me estoy desviando demasiado con esto. Bueno, pero el origen de esto son las fibras ópticas, y las fibras ópticas son algo esencial ahora, ¿no? La comunicación por fibra óptica es algo común, ¿no? Común y cotidiano. A su casa llegan los cables de fibra óptica para todo el servicio de telefonía fija y de televisión por cable, por eso se llama por cable, ¿no? Y los cables son manojos de fibras ópticas. Por cierto, en el caso de las fibras ópticas, de las fibras ópticas que tienen ustedes para el cable, ahí la fibra óptica, digamos, la 1 se puede ir así, ¿no? Y puede llegar acá abajo, ¿no? ¿Sí? Y la 2 está aquí y se puede cruzar e ir para acá, porque ahí lo que importa solamente es enviar energía de una región a otra. Por cierto, otro elemento fundamental acá es que para poder enviar una gran cantidad de fibra óptica sin que se revuelva, se requiere el uso de láser. Y se requiere el uso del láser esencialmente porque es monocromático. Bueno, casi monocromático. Cuasi monocromático se dice. Su longitud de onda está muy, muy angostita. Y por eso se puede hacer que entra un pulso a una fibra óptica y sale casi de la misma forma como entró. No hay retraso, no hay un efecto de dispersión. Si tuviera varios colores, entonces aparecería el rojo acá, acá aparecería un pulso rojo y después aparecería otro pulso azul, ¿no? ¿Sí? Y por acá en medio un pulso verde, ¿no? Entonces aparecería los 3 pulsos separados por efecto de dispersión, porque el índice de refracción depende de la longitud de onda, y a la hora de enviar los pulsos con 3 longitudes de onda, a la salida tendrían 3 pulsos diferentes porque viajarían a velocidades diferentes.
Una velocidad sería la velocidad, perdón, acá está, la velocidad del verde, otra sería la velocidad del azul y otra sería la velocidad del rojo, ¿no? ¿Sale? Serían tres diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, ya, punto. ¿Alguna pregunta más? Si no tienen más preguntas, continúo. Profe, ¿Sí? entonces entre más monocromática sea la luz, más nitidez la señal que se recibe. Sí, es mejor la señal que se traslada en la fibra óptica, por supuesto. Por eso el láser está íntimamente vinculado, así, pero íntimamente vinculado a al uso de fibras ópticas en comunicaciones, por eso. ¿Ya? Sí, profe, Bien, gracias. esto solamente es una embarrada, ¿no? De lo que se usa. Dime, perdón. No, nada, que gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? Es mi trabajo. Bueno, ahorita ya no es tanto mi trabajo, es ya nada más de cuates, ¿no? Que estamos viendo. ¿Sale? Muy bien. Un chisme bueno. Kepler vivió, la vida de Kepler fue una vida de la trompada, porque él vivió en una zona de guerra. Y zona de guerra por una guerra religiosa. Él vivió en 1500, por ahí, alrededor de 1600 y feria. Él vivió solamente unos 59 años, de 1571 a 1630. Y recuerden que en esa época había pasado, hacía más o menos un siglo, 100 años, que que Lutero había sacado su protesta, por eso se llaman protestantes los protestantes, ¿no? Porque Lutero había sacado su protesta en contra de la política de la iglesia cristiana papal, ¿no? Del papa, lo que se llama católica, apostólica y romana, ¿no? Y entonces ya se había creado en Europa, estaba en Europa el enfrentamiento. Pero el enfrentamiento no era un enfrentamiento entre cristianos, digamos, protestantes y cristianos papales, ¿no? No era un enfrentamiento de ideas o religiosos, se ponían a rezar. No, 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 no. Es decir, tenían ejércitos y los ejércitos se agarraban a balazos, ¿no? Es decir, bueno, Kepler de repente hubo épocas en las que andaba corriendo de un lado para otro, básicamente porque Kepler era protestante. No me acuerdo cuál era la parte que en Europa estaba dominante. Lo leí, pero lo olvidé. Eh, y Kepler tenía un chorro de amigos, él era protestante y tenía un chorro de amigos jesuitas. Los jesuitas se han caracterizado, desde esa época, se caracterizaban por tener muy buenos elementos, muy buenas, gente muy intelectual, muy cultivada, como científicamente cultivada. Entonces, Kepler tenía sus cuates jesuitas, sus cuates de la tienda de enfrente, y él era protestante. Finalmente, Kepler fue expulsado de la iglesia protestante. No me acuerdo cuál era, discúlpeme, pero de una iglesia protestante fue expulsado básicamente porque él decía que había que dejar que la gente tuviera una libre interpretación de la Biblia, que la pudiera leer e interpretarla como quisieran. Y entonces le dijeron los protestantes, no, 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 ni más paloma, no, como que libre albedrío, y menos para asuntos religiosos, ¿no? Había más cosas que esta interpretación de la Biblia. Y entonces, por supuesto que a Kepler, ¿qué creen que hicieron con Kepler? Pues que los pulsan, ¿no? Que los pulsan de la iglesia a la cual él pertenecía, quería pertenecer y amaba pertenecer a esa iglesia, ¿no? Y pues que los pulsan, ¿no? Y entonces dijeron los jesuitas, oye, Kepler, pues vente con nosotros, ¿no? Nosotros te recibimos. Y entonces Kepler dijo, no, yo soy protestante y me mantengo ahí, pero no te quieren allá, no importa,
no importa, me mantengo. Y se mantuvo el buen Kepler, ¿no? Bueno, en fin, ya, solamente como un chisme, ¿no? ¿Sí? Solo como un chisme. Bueno, continúo. ¿Qué problemas resolvió el buen Kepler? Kepler resolvió un problema que era el siguiente. ¿Se acuerdan que decíamos que en una lente, la luz que llega a una lente cambia de dirección acá y luego vuelve a cambiar de dirección acá? Lo que hizo Kepler fue agarrar este problema, una refracción, y dijo, ¿y qué pasa si agarro solo una de las dos superficies y hago incidir un rayo de luz paralelo al eje óptico, paralelo a este eje? El eje óptico es el eje de simetría de la lente, que si la lente está bien hecha, pasa el eje óptico, este se llama eje óptico de la lente, pasa por el centro de la lente y es un eje de simetría. ¿Qué diablos quiere decir? Que si giramos la lente alrededor del eje óptico, que es un eje matemático, entonces la lente permanece invariante. Muy bien. Decía que teníamos un rayo de luz que incide y entonces Kepler encontró, dijo Kepler, la distancia a la cual este rayo de luz cruza al eje óptico, le llamó, no sé si le llama distancia focal, no me acuerdo, de verdad no me acuerdo, lo leí pero no me acuerdo, sería chisme, no importa, les digo el chisme, sería F la distancia focal, esta distancia a la cual la distancia desde el vértice de la superficie al punto que se llama punto focal posterior, este punto en el cual el rayo de luz cruza el eje óptico, esta distancia F', encontró que era igual a 3R, donde R, voy a poner, donde R es el radio de curvatura de la superficie. ¿Ya? Este resultado, la distancia focal, digamos, ¿no?, de una sola superficie que era igual a 3R, esto es un resultado bien importante. ¿Por qué es importante este resultado? Bueno, esencialmente este resultado es importante porque empieza Kepler a desmenuzar el problema de, muy al estilo Kepler, pues Kepler era Kepler, sin duda alguna, empieza a desmenuzar el problema del paso de la luz, el tránsito de la luz a través de una lente. Dice, bueno, tomo una primera superficie, descubro cuánto vale, y después de esto, Kepler encuentra que la distancia focal, voy a ponerlo, voy a poner una lente que sea delgadita, ¿no? ¿Sí? Son las lentes que analizó Kepler. Consideró que eran las lentes muy delgadas, es decir, que podía despreciar su espesor. Espérenme. Encontró Kepler que esta es esta distancia y encontró también que este resultado no depende de Y, es decir, Y es la altura del rayo al cual incide el rayo de luz a la superficie. Si el rayo de luz incide a otro rayo, a otra altura diferente, pues va al mismo punto. Y si incide a otra altura diferente, se concentra en el mismo punto. Y si va a otra altura diferente, se concentra en el mismo punto. Y a otra diferente, al mismo punto. Es decir, no depende de Y este resultado. Es 3R y no depende de Y. No depende de la altura a la cual el rayo incide. Aquí, si es que, si el ángulo de incidencia, este ángulo de incidencia acá, es menor o igual de 30 grados. Es decir, si la aproximación de la ley de refracción es válida, esa aproximación que les dije, que es la que descubrió Kepler, ¿dónde estás, corazón? Esta. Si el ángulo de transmisión, perdón, si el ángulo de incidencia es menor de 30 grados, entonces
el comportamiento es lineal. Bajo esas condiciones, Kepler encontró que la distancia del vértice de la superficie al punto focal posterior, es decir, al punto en el cual los rayos convergen, por supuesto, si se valen para los rayos de arriba, se valen para los de abajo, es simétrico, ¿no? ¿Vale? Este punto focal es único. Si es que el ángulo de incidencia es menor o igual a 30 grados, este resultado no depende de Y. Y entonces Kepler dio el salto, dijo el Kepler. A ver, con este resultado que había obtenido, este análisis que había obtenido Kepler analiza el caso de una lente que tiene un radio de curvatura R1 y un radio de curvatura R2 en la segunda superficie. Y él encuentra que los rayos de luz convergen a una distancia que él llamó distancia focal, pero encontró que la distancia focal de la lente era igual a, discúlpenme, 1 entre F era igual a un medio de 1 entre R2, 1 entre R1, menos 1 entre R2, donde R1 es la radio de curvatura de la primera superficie y R2 es el radio de curvatura de la segunda superficie. Este resultado de Kepler es un resultado que se llama la fórmula del constructor de lentes. ¿Por qué se llama la fórmula del constructor de lentes? ¿Por qué creen que se llama la fórmula del constructor de lentes? A ver, vamos viendo. América, ¿por qué se llama la fórmula del constructor de lentes? ¿Por qué crees? América, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Porque te va a permitir, no sé... A ver, ¿por qué? No te oigo. ¿Ya me escucha? Ya, ahora sí, ya. Okay. Porque te va a permitir en un punto, no sé, tener más visibilidad o algo así. ¿Más qué? ¿Visibilidad? ¿Más qué? Visibilidad. No, visibilidad no. Habría que discutir qué es la visibilidad, pero no. Esta fórmula se llama la fórmula del constructor de lentes porque se va a tener mayor visibilidad. Bueno, ¿mayor visibilidad para qué, América? ¿Ya? ¿Para qué? Es que no escuché la pregunta, se trabó mi computadora. A ver, ¿visibilidad para qué? Para enfocar en un cierto punto. No. A ver, Núñez Tenorio. No está acá, perdón. Munguía Cuatlayot. Mitzi. ¿Por qué se llama la fórmula del constructor de lentes? No tengo idea, profe. No, Basile, ¿cómo crees? A ver, Jorge, León Silverio. No manches, está difícil, no, tampoco lo entiendo. ¿Cómo que está difícil? Está re fácil. A ver, imagínate que tú eres una persona que se dedica a construir lentes. ¿Sale, Jorge? Sí. Bien. Y yo soy una persona que quiere una lente. ¿Sí? De distancia focal, 10 centímetros. Y te voy a decir, don Jorge, usted que se dedica a construir lentes, constrúyame una lente de una distancia focal de 10 centímetros y que sea panzoncita de un lado, igual de panzoncita de un lado que de otro. ¿Cómo le harías qué tendrías que decidir? Y bueno, tienes vidrio, un mismo vidrio, eso no hay discusión, eso te define el un medio, ya está. Eso es el vidrio. ¿Qué tendrías que decidir? Ok, me dices, muy bien, Cordero, date una vuelta,
dentro de una semana y ya tienes tu lente construida. ¿Vale? De hecho, déjenme decirles que de hecho al taller de óptica llegan personas que nos dicen, oiga, hágame una lente de tal distancia focal. Entonces, si tú le dices de qué vidrio quiere usted, qué radios de curvatura quiere, la gente no sabe. ¿Sí? La gente a lo más sabe de qué tamaño quiere la lente. Hay veces que no sabe tampoco qué distancia focal pedir, pero eso es otro asunto. Muy bien, pero tú eres el constructor. ¿Sí? ¿Qué harías para definir qué radios de curvatura vas a usar? Jorge. Pues lo primero que se me ocurre es igualarlos, ¿no? Bueno, ok, los igualas, entonces sería, déjame decirte que hay una condición acá, que este radio de curvatura es negativo y entonces va a quedar, el radio de la segunda superficie es negativo acá, entonces va a quedar 2 sobre R. Ya sería, fíjate, por un medio sería 1 sobre F. Ya está, los igualas, ¿y qué más haces? Es que ¿Ya lo sería. tienes? No, ¿Eh? es Pues que cancela sería. los doses primero, ¿sale? O bueno, ¿Y qué te buscaría quedaría? 0. O bueno, se indefine. Ay, no manches, ¿cómo que 0? No, Te quedaría que R1 es igual a F. ¿Cómo que 0? lo siento, Pásame tu nombre profe. porque te voy a reprobar por no saber despejar. Pasas el R1 para el primer miembro y el F para el segundo miembro y te va a quedar R1 igual a F. Entonces tú lo que podías decir, fíjate, lo que podías decir es, voy a hacer una lente con un radio de curvatura de 10 centímetros y el otro radio de curvatura de menos 10 centímetros. ¿Vale? Y entonces ya tendrías una lente con distancia focal de 10 centímetros. ¿Ya me entiendes? Ahora, ¿por qué crees que se llama la fórmula del constructor de lentes? Porque te permite hacer ¿qué? Pues jugando con los radios de curvatura, pues puedes hacer la distancia focal más grande o más chiquita, ¿no? Pero no solamente jugando, sino de manera precisa. La fórmula te permite de manera precisa, fíjate que ese es el chiste, sin jugar, ¿sale? Y lo remarco, yo entiendo en qué sentido me lo dices, pero sin jugar tú puedes determinar, dada la distancia focal que se quiere, puedes llegar a determinar cuánto vale el radio de curvatura de la superficie que tú deseas construir, ¿me entiendes? Esa fórmula es endiabladamente útil para el que construye lentes. Por eso se llama la fórmula del constructor de lentes, y es una fórmula de esas muy humilde, que todo el mundo ve feo, y sin embargo es una fórmula que aplicada por parte de los constructores les deja millonadas y millonadas de dinero. ¿Vale? Muy bien, vamos a descansar 5 minutos y regresamos, ¿les parece bien? Esperen, aguanten, no salimos. ¿Dudas? Sí. ¿Quién eres tú? Yo, García Barrales. Ok, vale. Cuando uno de los radios, como aquí en la imagen que la paredcita de la lente es recta, ¿qué radio? Ya. ¿Qué radio? Bueno, si una de las superficies, imagínate que la segunda, lo que tú dices, ¿no? Si la segunda fuera una superficie plana, entonces R2 sería infinito, ¿sí o no? Y 1 entre R2 sería ¿cuánto? 0. Y ya estuvo. Okay. Ahora te quedaría F igual a 2R1, ¿sale? Por tanto, R, la que tendrías que coger, la R1, sería igual a F sobre 2. Bueno, sería otra lente, otro diseño. ¿Ya estamos, Kevin? Sí. ¿Sí te quedó clara la respuesta? Sí, gracias, profe. Sí, esa es otra forma de hacerlo, ¿sale? Una forma es como decía, ¿cómo se llama? ¿Quién me habló? Jorge, ¿no? Con Jorge me estaba peleando hace un momento. Me decía Jorge, bueno, pues hagámoslos iguales. Bueno, pues las hacemos iguales, ¿sale? De hecho, cuando la gente llega nos manda a hacer lentes, la gente no sabe óptica, pues. Es decir,
digo, no tiene por qué saber óptica, ¿no? La gente que quiere comprar su lente. Entonces, lo único que hacemos es, yo lo que hago es, como yo soy el jefe de taller que tiene que estar tomando las decisiones respecto a qué lentes, qué forma deben tener, etcétera, es interrogarlo, es como para qué le va a servir, ¿ya? Si la quieren, por ejemplo, para un telescopio, entonces hay que usar esta lente que tú me pusiste, que me dijiste, Kevin, una superficie debe ser plana y la otra debe ser convexa. ¿Sí? ¿Ya estuvo? Si va a ser para una lente que se llama relevadora, pues va a ser de otra forma. Si va, en fin, para sistema de iluminación va a ser de otra forma. Eso es algo que uno tiene que saber, que es más complicadito. ¿Ya? Pero bueno, la fórmula de constructor de lentes fue la primera que sirvió en la que se tenían los pelos de la burra en la mano. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Más? Profe, Dime. bueno, yo no tengo dudas, pero hace rato que pasó lista, se me fue el internet un momento y ya no pude pasar lista. ¿Tú cómo te apellidas? Ruiz Márquez. Te anoté. Ah, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Está bien, ya estás anotada. Es decir, esas cosas que lo tengo. Bueno, ok, escribe otro libro en 1605 o 1604. En ese libro hace una afirmación muy al estilo de Kepler. Dice Kepler de 1604, entonces fue en 4. Decía, yo afirmo que la visión, a estas comillas, ¿no? La visión se produce cuando la imagen del mundo exterior se proyecta sobre la retina. La retina cóncava, dice. No, no, no manchen, esta es una afirmación de jefe, ¿no? Es decir, no deja nada. Yo no sé cómo es que llegó a la conclusión Kepler de esto, pero ¿qué es lo que dice Kepler? A ver, lo que dice Kepler es que si tenemos nuestro ojo, que por ahora es una bola, y entonces tenemos un objeto acá, bueno, voy a ponerlo más lejos. Tenemos un objeto acá, un árbol. Entonces, ese árbol es proyectado, la imagen de ese árbol se proyecta acá, en la retina. ¿Sí? Es un pequeño arbolito acá. ¿Sí? Es decir, este árbol, bueno, con todo y colores, imagínense que sea un árbol con frutos rojos, ¿no? Bueno, pues aquí van a aparecer frutos rojos. ¿Vale? Esto es bien interesante porque por primera vez se resolvía aquel. ¿Se acuerdan que les platiqué al inicio de la sesión pasada? Les decía que se pensaba que salían bastones de nuestro ojo, o bien que venían viajando ¿cómo se llama? Las cascaritas, las cáscaras, las imágenes que se llamaban de los objetos, ¿no? Y que éstas penetraban al ojo. Bueno, pues lo que dice Kepler es que el ojo es un sistema óptico que forma una imagen. ¿Qué diablos quiere decir esto? Quiere decir que el ojo tiene el equivalente a una lente. Tiene una lente puesta, el ojo, y que esta lente hace que la luz que viene así desde el objeto se forme, la imagen se forme aquí así, y la luz que proviene de un objeto rojo, ¿sí? Que es la parte de acá arriba, viene la luz así. Entra aquí así.
se forme acá en la parte de abajo, ¿sí? Y la luz que proviene de la raíz, de la parte de acá abajo, vamos a ponerla en negro. Acá abajo. Y de para acá. Se forma acá. Es decir, dice, yo afirmo que la visión se produce cuando la imagen del mundo exterior, este es el mundo exterior, se proyecta sobre la retina cóncava. Para esta época, Kepler ya conocía cómo estaba por dentro el ojo. Por cierto, esta idea también la había manejado antes, la había manejado Alhazen, aquel árabe del año 1000 después de Cristo, solo que él decía que las imágenes, es decir, ¿cómo se llama? Lo que les decía, sí, las imágenes, las cascaritas, se concentraban en el centro del ojo. Que acá se concentraban, que acá se iban almacenando, ¿sí? Las cáscaras de los objetos. Pero no, Kepler logra descubrir, fíjense que no sé cómo, pero lo logra hacer. Es que cuando uno lee las obras de Kepler, y en la parte de óptica es muy conciso, en la parte de astronomía, para los que han leído las obras originales de Kepler, está mezclado cosas religiosas con argumentos buenos, argumentos equivocados, pero además dice Kepler era así de humilde que decía, ¿qué creen que pensé? Pensé tal idea y esta idea es equivocada, pero cuando dice tal idea, se avienta 1 o 2 páginas con su idea equivocada y después vuelve a retomar las cosas y entonces hace reflexiones del tipo religioso, y etcétera. Es decir, así era Kepler. En óptica es bastante menos, pero no logro, yo no soy buen traductor del latín, es decir, solamente sé latín por circunstancias de la vida, pero así escribe Kepler. Yo afirmo que la visión se produce debido a que el mundo exterior se forma una imagen del mundo exterior en la retina. Muy bien. Fíjense que esta idea, por supuesto que no la creyó un cuate, un cura jesuita, justamente un cura jesuita alemán que se llamaba Christopher Scheiner, hizo un experimento en 1625, ¿sí? Un experimento con esto. Claro, no crean que agarró un ojo de un humano y se lo quitó e hizo el experimento. No, agarró el ojo de un buey, no de un humano, no un humano buey, sino de un buey animal, ¿no? Un animal buey, agarró el ojo del animal. Y ven, si saben ustedes que en la parte de afuera, en la parte exterior, está una parte opaca y dura que se llama esclerótica. ¿Saben cuál es la esclerótica? Vean, si se ven en el espejo, van a ver una parte blanca en su ojo. En el centro, visto de frente, van a ver, acá está el iris, ¿no? ¿Qué es lo que nos da el color de los ojos, ¿no? El iris, ¿no? Ojos negros, pues porque el iris es negro, o cafés, o verdes, o azules, ¿no? ¿Sí? El iris, y después alrededor del iris está esta parte blanca. Es la esclerótica. Esta esclerótica es una parte dura, si ustedes lo pueden intentar y se dan cuenta que está más o menos dura, ¿sí? Claro que no tan dura como para que no se deforme, pero sí se logra deformar si ustedes se aprietan su ojo en la parte de arriba, con los párpados, o con su dedo, perdón, hacia los párpados, presionan, van a darse cuenta que se deforma. Pero esta esclerótica es como si fuera la cáscara del ojo. Es como si fuera, imagínense un huevo de gallina, esta es la esclerótica, sería la cáscara, esa parte más o menos dura, menos dura que el huevo de la gallina. Lo que hizo Scheiner fue lo siguiente, es decir, el experimento de Scheiner consistió en lo siguiente. Lo que hizo Scheiner fue
Agarró la esclerótica y le quitó la esclerótica. Es decir, a un ojo de un buey, ¿sí? Le quitó la esclerótica y entonces quedó, no le quitó el líquido del ojo dentro, sino nada más quitó la esclerótica y dejó, así como cuando uno hace un huevo estrellado o un huevo revuelto, que a veces abre uno el huevo y tiene una cascarita, digamos, ¿no? Todavía muy flexible dentro del huevo después de quitarle la cáscara dura. Pues así, eso mismo, quedó aquí dentro de esto, se llama otra cosa que se llama, otra parte que se llama coroides, y estaba acá hasta más al frente la retina. Entonces lo que hizo Kepler fue agarró el ojo del animal y observó el mundo externo. ¿Qué tenía del mundo externo? Pues digamos, pensemos, sigamos con nuestro arbolito, ¿no? De nuestro arbolito con manzanas rojas, ¿no? Y entonces lo que descubrió Kepler, ¿qué creen que vio Kepler acá en la retina? ¿Qué creen que vio Kepler? ¿Qué vio Kepler en la retina? ¿Qué vio Kepler en la retina? Víctor Vázquez Campos, Víctor, ¿qué crees que vio Kepler ahí? Acá. Como ¿Eh? una lupita, ¿Perdón? como una lente, una lupa, algo así. ¿Una qué? Lente. No, 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 no. Bueno, A ver, acá estaba su ojo, aquí está el ojo de Scheiner. ujú, Estaba viendo, él estaba viendo acá, ¿sale? Veía que se veía. ¿Qué creen que vio? Muy bien. pues Es decir, tú puedes decir, sí, se asomó a ver al ojo y vio una lente, ajá, pero el experimento, es cierto que se podía ver eso, pero el experimento de Scheiner quería comprobar si realmente lo que afirmaba Kepler era cierto. A ver, vamos viendo. Angélica, ¿qué crees que vio Kepler? ¿Qué vio Scheiner? Aquí. Ah, el árbol. No, no vio el árbol, vio la imagen del árbol. Es decir, vio un arbolito acá. Con sus manzanas. Esto fue algo maravilloso, es decir, lo que este experimento es un experimento que se afirmaba todavía cuando yo estudié la licenciatura, veía en los libros que Scheiner era el que había descubierto esto por primera vez y sabía por primera vez que el ojo era un sistema óptico que era capaz de formar imágenes en la parte de atrás, ¿no? De la retina. Yo pensaba que era eso, así venían los libros, y ahora dos cosas, en los libros nuevos, más modernos, aparece ya esta afirmación, esta la van a poder encontrar ahorita les digo dónde está, ya en la página 207 del texto, esto viene en la página 207 del Heche, ¿sale? Esta edición, ¿cuál es? La quinta edición. Si tienen a la mano la primera edición, no aparece esta afirmación, de Kepler. Muy bien, después de Kepler, de esta postulación Kepler, yo no sé si Kepler hizo este experimento. Kepler era muy bueno para la parte experimental, muy bueno, básicamente porque tenía miopía. Es decir, las personas miopes no pueden observar las cosas lejanas, ¿sí? Solamente pueden observar bien las cosas cercanas. Las personas que tengan miopía van a saber que esto es cierto. Una persona con miopía se puede quitar sus anteojos y puede observar con detalle las cosas muy cercanas, muy cerca de ellos, desde sus ojos. Y Kepler era así, era miope. Por supuesto que los objetos lejanos no veían ni más que veía objetos lejanos el Kepler, ¿no? Era miope y dice la leyenda que era incapaz de distinguir a Sirio de la luna, ¿no? Que los dos los veía como grandototes, ¿no? Y parece que eso puede ser cierto. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan respecto a esto? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Ahora, déjenme hacer un repasillo rápido.
acerca del ojo. ¿Qué tiene el ojo por dentro? Ajá. El ojo tiene, digamos, de afuera hacia adentro, lo primero que tiene el ojo es una primera lente, que se llama, esta primera lente es la córnea. ¿Sale? Esta córnea es la primera lente. Esta córnea tiene un índice de refracción aproximadamente, creo que de 1.30 y ahorita se los digo, lo voy a sacar del libro. Ujú. La córnea, no, acá está. La córnea, 1.376. Ese es el índice de refracción de la córnea, ¿sale? Y es la primera lente la primera lente del ojo. Es decir, si viene un rayo de luz acá y llega a la córnea, cambia de dirección. Y cambia de dirección, ¿saben por qué? Bueno, voy a ponerlo para un objeto lejano. Si llega un rayo de luz así. Ah. Cambia de dirección en la primera superficie. ¿Y por qué cambia de dirección? Pues cambia de dirección básica y esencialmente porque tenemos el índice de refracción del aire, que es 1, y acá el de la córnea, el índice de refracción de la córnea es 1.376. Bueno, ¿por qué cambia de dirección? Porque hay una diferencia de índice de refracción entre el aire y la córnea. Se parece mucho el índice de refracción de la córnea al agua, al índice de refracción del agua. Muy bien. Bueno, y saben que para los que les gusta nadar y les gusta abrir los ojos dentro del agua, ojo, abrir los ojos dentro del agua sin llevar los gogles puestos, así, a ojo pelón, y abren los ojos dentro del agua, van a descubrir que cuando están nadando dentro del agua y quieren enfocar las cosas, los objetos, es muy difícil enfocar objetos. ¿Por qué? Porque el índice de refracción cuando estamos nadando en el agua es de 1.33. Es el índice de refracción del agua. Y el índice de refracción de la córnea es 1.37. Es decir, prácticamente no hay cambio de índice de refracción. ¿Y qué diablos le pasa? Entonces, lo que pasa es que la luz no cambia de dirección en la primera superficie. ¿Por qué? Porque este índice, insisto, es 1.33 y este índice es 1.37. Entonces, la luz, en lugar de cambiar de dirección así, cambia, pero muy poquito de dirección. Y por eso cuesta mucho trabajo enfocar. Muy bien. ¿Qué viene después? Si tienen preguntas, ¿no? Y una Bien. pregunta con ese. Dime. Bueno, yo pues yo sabía que algunos animales mamíferos que se meten al agua no ven tan bien afuera como adentro del agua. Sí. Entonces, también Bueno, mamíferos, si te refieres a es, mamíferos que viven por en el ejemplo, ballenas, por ejemplo, los pingüinos también podría ser, ¿no? O sea, también puede ser. ajá, Sí, los pingüinos. claro, es decir, lo que tienen desarrollado un sistema óptico especializado para vivir en el agua. ¿Ya? Especializado para vivir en el agua. Y cuando al revés, aquí es al revés. Es exactamente lo opuesto a lo que te estoy diciendo, lo que estoy diciendo respecto al ojo humano. El ojo humano está especializado para vivir fuera del agua y puede enfocar perfectamente bien fuera del agua. Pero ¿qué pasa cuando se mete al agua? Pues enfoca mal. ¿Estamos? ¿Qué pasa al revés con el caso de los mamíferos que viven dentro del agua y que cazan dentro del agua y ahí tienen que tener sus ojos al centavo para poder comer, ¿no? ¿Sí? Entonces, su ojo está especializado para enfocar bien dentro del agua y cuando salen del agua, entonces seguramente enfocan muy mal. Muy bien. Es digamos, razonable esto que dices. Yo no lo había oído, pero es bastante razonable. Muy bien. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Muy bien. Después de la córnea viene, imaginen una rondana que tiene unos músculos
que se llaman músculos ciliares. Están así alrededor. Esto se llama iris. Esa es la parte que le da coloración al ojo. Cuando dicen, insisto, cuando dicen es que la persona tiene ojos azules, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Pues que el iris tiene una pigmentación azul. Eso depende de la raza, pero no define absolutamente nada, ni mejor calidad de ojos, ni peor calidad de ojos. Simplemente son ojos azules, verdes, cafés, negros, en fin, ¿vale? El iris. Y este iris deja una parte transparente acá, sin usar. Visto de frente, el iris es una especie de rondana, con músculos así. Ajá. ¿Qué hacen esos músculos? Lo que hacen es abrir y cerrar. Abrir y cerrar lo que se llama la pupila. La parte del centro se llama pupila. La pupila del ojo se abre y se cierra. Por ejemplo, y se abre y se cierra con 2 o 3 objetivos, pero el primer objetivo, ahora les comento uno, un objetivo es modular la cantidad de luz. Si la cantidad de luz está, bueno, se va entre 3 milímetros y logra llegar hasta 8 milímetros. ¿Vale? Va de 3 milímetros a 8 milímetros el diámetro de la pupila. ¿Esto qué significa? Significa que la cantidad de energía, bueno, voy a ponerle, creo que es de 2, perdón, no de 3, de 2 a 8 milímetros, la cantidad de energía captada va a ser 4 veces cuando la pupila del ojo se abre. 4 veces más que cuando está casi cerrada, de 2 milímetros. ¿Están de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Vamos viendo. ¿Estás de acuerdo, Alejandro Ojeda? Sí, Alejandro profe. Ojeda, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, yo digo que sí, Tú porque, dices que sí. ¿Por qué? bueno, porque hay gente que a veces se mete estupefacientes y acaba con la Ah, pupila claro, eso es otra cosa. demasiado Sí, dilatada. Y otras veces creo que hay una cierta enfermedad que también hace que que la pupila no se pueda dilatar y queda súper chiquita. Entonces creo sí, que también cuando vas a ver al médico, los médicos quieren ver por dentro tu ojo y entonces te ponen unas gotas, una sustancia, y lo que hacen es mantener la pupila de tu ojo hasta 8 milímetros. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando está abierta hasta 8 milímetros? Pues entonces la luz se deslumbra, porque entra mayor cantidad de luz. Lo que te digo es que entra 4 veces más luz cuando la pupila está a 8 milímetros que cuando está en 2. Muy bien, Martínez Márquez, Mariana, ¿es cierto? 4 veces más energía luminosa. Yo creo que sí, porque la irradiancia es proporcional al área, entonces pues hay más área Ajá. por ¿Y a poco el superficie. área es proporcional al diámetro? Te vas a ir al infierno con todo No, y cierto, cola, no Mariana. es al radio. Bueno, pero también al No, ¿a cráneo. qué radio? No, ni más. ¿Cómo que? ¿Cuánto sacaste en aritmética en la primaria, Mariana? No sé, profe. A ver, dime, Pero el área estamos de un hablando círculo es por igual a, ejemplo, pi por radio al cuadrado. este es este radio, ¿no? Ajá, entonces si ese radio crece, pues Sí, el pero área crece. ¿cómo crece? A ver, Oh, pon al el área cuadrado. 1, Ya. pi por 1, 1 milímetro, ¿sale? Sí, Pon el otra área, sería pi por 4 al cuadrado, ¿sí o no? sí. Oh, ya. Y no, Oh, sí, no ya, es linealmente 16 proporcional, ya, pi, perdón. es proporcional al cuadrado. Ujú. Entonces, fíjense, la pupila del ojo puede mantener una cantidad de energía mínima, digamos, llamémosle una unidad de energía, y después, cuando abre su pupila, ¿sí? Son 16 veces. 16 veces. ¿Cómo puede hacer esto? Bueno, ustedes cuando van al cine, por ejemplo,
Y si llegan tarde a ver la película, entran al cine, maldita sea, ¿no? Vienen de la luz de la sala de espera, mucha luz, muchísima luz, entran a la y la pupila de su ojo está casi cerrada, a 1 milímetro, por mucha luz, entran a la sala de cine y entonces, ¿saben qué ven? Ven todo oscuro, maldita sea, ¿sale? ¿Qué tienen que hacer? Esperarse tantito. ¿Esperarse tantito para qué? Para que el ojo, el diámetro de la pupila se abra hasta 8 milímetros y entonces empiezan a observar cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí les ha pasado eso? Al revés, cuando, no sé si les ha pasado, cuando entran a un paso desnivel, por ejemplo, esos pasos desnivel que está allá por la Avenida Juárez hasta el Boulevard Atlisco, más o menos a esa altura. Cuando entran ahí, de repente está oscurecido y de repente no pueden ver. ¿Por qué? Porque la pupila de su ojo está cerrada. ¿Sí? Primero hay mucha luz, hay mucho sol, entran a esa zona y entonces aparece que necesitan abrirla y entonces rápidamente el ojo abre su pupila. ¿Ya? ¿Hasta cuánto? Hasta captar 16 veces más de energía. ¿Ya? Bien, bueno, entonces, ¿la pupila para qué sirve? ¿Para qué diablo sirve? Pues, entre otras cosas, para modular la cantidad de luz. ¿Cómo lo hace? Con los músculos ciliares. Los músculos ciliares lo pueden abrir y cerrar. También es posible que cuando alguna cosa les interesa ver, entonces la pupila del ojo se abre también. ¿Sí? Cualquier interés que tengan en algo, la pupila del ojo se abre y entonces pueden observar las cosas. ¿Ya? Muy bien, pueden recibir mayor cantidad de luz. ¿Vale? Y eso también les pasa cuando la gente se mete cualquier droga, bueno, no sé si cualquiera, pero cuando se mete drogas, también se abre la pupila del ojo. ¿Vale? De hecho, este reflejo es un reflejo autónomo, independientemente de que ustedes quieran, aunque hay personas que dicen que pueden moverlo, aumentar el diámetro de la pupila del ojo a su gusto, a su deseo. En ese caso, las personas que pueden hacer eso pueden abrir y cerrar la pupila del ojo como quieran, ¿no? Muy bien, bueno. Continúo. ¿Alguna pregunta que tengan acá? ¿No? No. Bueno, después de los músculos ciliares, insisto, perdón, ya me acordé, porque los músculos ciliares es un elemento autónomo. De hecho, los médicos, si quieren saber si una persona está viva o está muerta, lo que recurren es a los reflejos. ¿Sí? Y entonces lo que hacen es le pasan una lámpara, eso lo han de haber visto seguramente en las películas gringas, ¿no? Agarran su lámpara y la pasan frente al ojo, frente a la pupila del ojo, y si la persona está viva aún, si sus reflejos están todavía vivos, entonces la pupila del ojo se cierra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lastima la cantidad de luz. Muy bien, bueno. Después de la pupila del ojo, viene otra lente. A ver, si tienen preguntas acá, ¿no hay preguntas? ¿No? Muy bien. Después de la pupila del ojo viene otra lente, y la lente se llama, voy a ponerla en azul, se llama cristalino. Voy a quitar esto de pupila acá. ¿Qué es el cristalino? Es una lente maravillosa. No sé si ustedes han dado cuenta, pero sirve para enfocar. El cristalino es una lente que cambia su distancia focal. Fíjense, la distancia focal, acuérdense, de acuerdo al resultado de Kepler, es un medio de 1 entre R1 menos 1 entre R2. Si los dos radios de curvatura son idénticos, dijimos que es más o menos eso, no es tan cierto, pero sería 1 entre R. Es lo que me quedaba de lo que antes hicimos de Kepler. Ajá. Entonces, lo que hace la pupila el cristalino es cambia su distancia focal. ¿Cómo cambia hijo? Que dije una estupidez. Los músculos ciliares no están acá. No es cierto. Dije un
Los músculos ciliares están acá, jalando el cristalino. Perdón, discúlpeme. ¿Sí? Esos son los músculos ciliares, ¿sale? Estos. Bueno, lo que hacen es, jalan el cristalino de sus bordes, lo hacen más delgadito y le cambian el radio de curvatura, o lo relajan y entonces el radio de curvatura se transforma, la lente se hace más panzoncita y su distancia focal se hace más corta. Si el radio de curvatura es más corto, su distancia focal se hace más corta. ¿Para qué sirve que el radio de curvatura cambie? El radio de curvatura cambia para poder enfocar objetos lejanos y objetos cercanos. Uno puede hacer un experimento muy fácil, pueden hacerlo, coloquen su dedo frente a ustedes, digamos a unos 20, 30 centímetros, un solo ojo, y vean mantengan su dedo enfrente y vean un objeto lejano. Van a ver que el objeto lejano lo pueden observar bien enfocado, pero entonces su ojo lo ven borroso. Se ve claramente que está levemente borroso. ¿Qué pasa si al revés enfocan hacia su dedo, hacia el dedo hacia el dedo que tienen de su mano, y entonces se van a dar cuenta que los objetos lejanos aparecen borrosos? Este mecanismo para decidir qué objetos ver es un mecanismo de decisión autónomo. Bueno, ustedes pueden ir decidiendo qué ver y qué no ver. Ahora, lo que va haciendo el ojo es automáticamente ir cambiando de forma. ¿Y qué cambia de forma? El cristalino. ¿Ya? El cristalino es una maravilla, es una maravilla, porque tiene del orden de... está hecho como una cebolla con capas. Ajá. ¿Saben cuántas capas tiene el cristalino? Sí, tiene del orden de 22,000 capas. Como una cebolla, ¿sí? Una cebolla que quitan una capita y luego aparece otra capa y otra capa, nada más que la cantidad de capas que tiene el cristalino son del orden de 20,000 capitas que integran el cristalino. Muy bien. Bueno, perdón, acá dentro está lo que se llama el humor acuoso. Y acá se llama el humor vítreo. Después de esto viene al final, acá está el ojo. Acá aparece, en esta parte de acá, aparecen dos capas. Una capa que aparece aquí, negra alrededor dentro del ojo, tiene una capa negra. Está de negro, como si estuviera pintado de negro. ¿Alguna vez voy a preguntarle a alguien si alguna vez ha desarmado un microscopio o un telescopio? Mariana, ¿has desarmado un telescopio o un microscopio y lo has visto por dentro? Solamente en ilustraciones de libros. ¿En qué? Ilustraciones en libros. No lo has desarmado, ¿vale? No. A ver, dime, Omar Espíndola Camacho. Ya te fuiste. Diego Gómez Alfredo. Dime, Diego, ¿has desarmado un... ¿No? Permítame un segundo. No, muchas de las pulseritas. Muy bien. Bueno, decía que si alguien de ustedes ha desarmado algún instrumento óptico, como un telescopio o un microscopio. A ver, alguien de ustedes que hayan... Profe. ¿Quién eres tú? Víctor Vázquez. ¿Cómo? Vázquez Campos. Víctor. Vázquez Campos, ¿qué has desarmado? Más un telescopio. ¿Un telescopio? ¿Te gusta la astronomía? Pues, observar. Pues claro, bueno, es decir, observar. Sí. No todo el mundo. Hay gente que le gusta ser profesional del negocio. Muy bien. ¿Qué es lo y de qué color está pintado por dentro? Todo está oscuro. Oscuro. De negro. Sí, negro. El tubo del telescopio. Aquí está el tubo del telescopio. El tubo puede ser blanco. Pero por
por dentro, la capa esta de acá, ¿de qué color es? Negro. Todo. Es negro. ¿Y saben para qué crees que sea de negro? Y es negro mate, además. ¿Para qué crees que sea de negro mate, Víctor? No sé, para que la luz nada más entre por los lentes, no se refleje en las ¿Para qué? paredes. ¿Para que la luz qué? No se refleje en las paredes. Exactamente. Imagínate que acá tienes, a ver, imagina que esa es aquí está una lente de un telescopio, ¿no? Entonces la luz que viene de aquí así, se va para acá, ¿no? Y entonces lo que tú quisieras es que la luz que viene de un lado, que vaya para acá, ¿sí? No se refleje aquí y te cree una imagen que se llama imagen fantasma. Si una vez que llegue la luz que no deseas que llegue a la imagen, no se refleja. Y de hecho, lo que sucede es que no se refleja si está pintado de negro mate. ¿Ya? Esta luz no llega a la imagen. ¿Sale? A ver, déjenme acordar. ¿Algún otro instrumento óptico no se acuerdan? Que esté pintado de negro mate. Los microscopios cuando se desarman. ¿Perdón? Los binoculares. Los binoculares. ¿Has desarmado unos binoculares? No, eso sí no. No. Pero sí tengo unos chiquitos. ¿Tienes unos? Bueno, es decir, se pueden quitar es que te digo porque cada vez que alguien desarma unos binoculares es cliente seguro del taller de óptica, porque a la hora de volverlos a armar ya no sabe cómo armarlos bien. Entonces los arma y después asuma a ver y ya no ve ni madre, ¿no? Entonces llega a decir al taller de óptica, oiga, mis binoculares estaban bien y de repente ya se dejaron de ver y entonces le pregunta, se dejó de ver bien, entonces uno le pregunta a la gente, ¿y qué le hizo algo? ¿Y qué creen que contesta? No, nada, no le he hecho nada, ¿no? Y nosotros ya sabemos que sí ha hecho algo. Bueno, si destapan unos binoculares, van a darse cuenta que están pintados de negro por dentro. Igual que nuestro ojo está pintado de una capa que se llama coroides, que está pintada de negro mate. Bueno, pintada no, es un tejido que es negro mate. ¿Para qué? Para evitar luz que se refleje acá y viene para acá. Y entonces la luz se convierta en algo que impide que sea bonita la imagen. Muy bien. Bueno, y por último, en la parte de más atrás, acá, en esta parte, en la parte de acá, viene la retina, que es la capa donde están los detectores. Sí, hay dos tipos de detectores aquí en el caso de la retina. Es una capa rosada, creo que son como 5 o 10 micras de espesor, muy delgadita, ¿no? Muy delgadita, que de repente a la gente se le desprende la retina, ¿no? Y hay lo que se llama desprendimiento de retina, es decir, que de repente la retina, en lugar de estar pegada acá, a la coroides, ¿no? Está suelta, es decir, de repente aparece así suelta, ¿no? La pobre retina, ¿no? Y entonces la gente pues no ve ni madre, ¿no? ¿Sí? Ve todo feo, ¿no? O no ve absolutamente nada. De hecho, la forma en la que se puede corregir, o en la que corrigen el desprendimiento de retina, es acuestan al paciente, ¿sí? Está así el paciente, acá está la bola del ojo, acá está la retina, perdón. Acá está la bola del ojo, acá está la retina. Cuando está acostada la persona, la retina se coloca casi acá. Y después, esto es algo maravilloso. Acá están las lentes del ojo. Después meten un láser. Yo no sé de qué sea el láser. Yo me imagino que es de dióxido de carbono, pero tómenlo como chisme. Este láser lo que hacen es, perdón, uy, ¿qué estoy haciendo? Lo que hacen es, lo apuntan me lleva el tren, lo apuntan en diferentes direcciones. Por ejemplo, lo apuntan en esta dirección para que la luz se concentre acá.
y la dejan un ratito. Realmente no sé qué tanto tiempo, ¿eh? Solamente lo he leído. Y entonces lo que hace la luz de láser de dióxido de carbono, si es que es ese, ajá, es quema la retina, digamos que la funde en la esclerótica, pero es como si le pusiera un clavo acá, como si le pusiera un tornillito acá, ¿sale? Y después agarran el haz de láser y lo apuntan en otra dirección y concentran la luz acá, ¿sí? Y vuelven a quemar y es como le pusieran otro tornillo, ¿no? Y luego ponen la luz en otra dirección. Ah, perdón. La ponen en otra dirección. Uh-huh. La luz se concentra aquí y vuelven a quemar acá. Y entonces es como si pusieran un tornillo. Y entonces lo que hacen es, para volver a fijar la retina, utilizan un láser exterior, meten la luz dentro del láser exterior, por supuesto controlan tiempos, es otra cuestión de la medicina, otra aplicación de la óptica en la medicina, y con eso logran fundir la retina en la coroides, ¿no? Y es como si soldaran, ¿no? ¿Sí? Es como si el oftalmólogo suelda en este punto, en el punto verde, en el azul y en el negro, y pues, por supuesto lo pongo como algo nada más así, pero seguramente es en varios puntos, ¿no? Sobre todo la retina, ¿no? Y de esta forma logran volver a restaurar la retina. Yo no me imagino cómo pudieron hacerlo antes. Yo no sé si tenían que hacer una operación más sofisticada y abrir el ojo con todos los riesgos que significa abrir y que se deschorree el agua. Por supuesto que soy un ignorante al respecto, ¿no? Pero yo no sé cómo hacían las cirugías antes de desprendimiento de retina, ¿no? Esto puede ser por golpes o bueno, la gente que tiene, los diabéticos tienen problemas de desprendimiento de retina, ¿no? Muy bien, yo no sé quién más tenga. Bueno, voy a dedicar los últimos 5 minutos de la sesión sobre el ojo y Kepler a un descubrimiento de Kepler. Kepler, después de que ya sabía que tenía acá la córnea y el cristalino, que son realmente las dos lentes que hacen funcionar el ojo, entendió, una vez que tenía esto, Kepler entendió que por qué una persona con miopía ¿qué pasaba con una persona con miopía? La miopía era conocida desde siempre, ha sido conocida, básicamente porque muchas personas que son emperadores o gente de los conventos, de las iglesias, de hecho usaban anteojos. Hay algunas fotografías por ahí en el libro de texto de monjes que tienen anteojos puestos para poder leer. Bueno, esas son personas con hipermetropía, pero en el caso de la miopía son personas que, visto de lejos, una persona con miopía que ve de lejos, la luz se concentra antes. En lugar de concentrarse en la retina, como decía mi abuela, como Dios manda, se concentra antes. Él logró entender esto y entonces dijo, ahora ya sé por qué una persona con miopía lo que se requiere es alargar su distancia focal hasta acá. Y para eso lo que se requiere es ponerle una lente negativa. Las lentes negativas eran usadas para corregir la miopía fíjense que creo que dicen que desde la antigüedad, les digo que yo tengo por ahí un libro en el que es un trabajo de arqueólogos, más que de ópticos o de médicos, ¿no? Es más bien trabajo de arqueología y cuesta mucho trabajo leerlo justamente por eso. Entonces, pero Kepler dice, ¿y qué pasa si yo para corregir, meto una lente, ¿no? Negativa, ¿sí? Si pone una lente negativa para corregir, entonces corrige la luz aquí así, y entonces la luz llega exactamente acá. ¿Sale? Exactamente en la retina. Claro,
Es cuestión de buscar cuál lente se le acopla a cada quien. Pero la contribución fundamental es justamente de nuevo al jefe Kepler, ¿no? Por si admiraban a Kepler por las leyes de Kepler, ahora lo pueden admirar por sus contribuciones a la óptica y particularmente a la experimentación óptica. Hizo un segundo, bueno, ¿por qué le interesaba esto a Kepler? ¿Por qué le interesaba la miopía? ¿Por qué le interesaba la miopía? Pues porque él era miope y él quería entender, seguramente usaba anteojos. Por cierto, yo fui a ver una obra de teatro de Kepler en el DF, que ya no me acuerdo el nombre de la obra de teatro, y creo que la están pasando de nuevo. Y creo que la escribió, se me va el nombre ahora, un autor mexicano que escribe sobre fútbol también, Jorge, no me acuerdo. Bueno, pero y Kepler no sale con anteojos en la obra, eso sí me llamó la atención, pero bueno, Kepler usaba anteojos porque no podía ver objetos lejanos y usaba una lente negativa y simplemente iban con la gente que vendía anteojos, ¿no? Y le decían, a ver, ve, pruébate esta, prueba esta otra, hasta que decía, con esta veo bien, chinga, y ya con eso se quedaba, ¿no? Entonces, él sabía que tenía que utilizar una lente negativa. Lo que no sabía el que vendía los anteojos, ni el que lo usaba, sabía por qué funcionaba así. Y bueno, Kepler descubre por qué funciona así. Dice, ¿por qué? Porque la imagen se forma antes de la retina y si ponemos la lente, la imagen se va a formar en la retina. De igual forma, él descubrió que para una persona una persona con hipermetropía, seguramente han de tener a alguien en casa que tiene hipermetropía. ¿Por qué no saben que tiene hipermetropía? Porque los objetos cercanos, los objetos cercanos, acá está sí, su imagen se forma acá, sí, lejos. Después de la retina, nunca se forma, por supuesto, porque queda una mancha acá, ¿no? ¿Sí? Y entonces la persona no puede ver, entonces lo que hace la persona para poder ver es agarra el objeto y lo aleja. ¿Sí? Eso es típico para la gente que se pone a leer algo y que tiene hipermetropía o presbicia, ¿sí? Que es el caso de así se llama para los viejitos como yo uso anteojos para hipermetropía. Ahora, cuando era joven usaba anteojos para miopía, ahora tengo que utilizar anteojos para hipermetropía, y entonces lo que tenía era, en este caso, aleja el objeto, ¿sí? Y entonces la luz se logra concentrar justo en la retina. ¿Ya? Es decir, ¿cómo alejando el objeto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede hacer este alejamiento? Muy simple, decía Kepler. En lugar de estar alejando el objeto, lo que podemos hacer es poner una lente. ¿Qué lente? Una lente positiva para que la luz que viene así la transforme en luz así. Como este caso. Muy bien, y pase a formar las imágenes más lejos. Entonces descubrió que para la presbicia o hipermetropía son dos cosas diferentes. Bueno, así se llama cuando la hipermetropía se presenta en gente joven, y después con los viejitos como yo tenemos ya la presbicia, que es una hipermetropía debido a la edad, ¿ya? Entonces, prácticamente todo el mundo tenemos hipermetropía de viejitos. Muy bien. Bueno, pues esta fue la última. Iba yo a ver el principio de Fermat, que es una verdadera chulada, de un abogado que se dedicaba a las matemáticas, que le llamaban el príncipe de los matemáticos amateurs o no profesionales, ¿no? ¿Sí? Que tienen una intuición endiablada, ¿no? El Fermat, e hizo el principio de Fermat, que se sigue usando ahora, ¿no? Se sigue usando como una herramienta matemática poderosísima. Y es un principio variacional un principio variacional que sirve para hacer diseños sofisticados de telescopios, microscopios, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No?
¿Ya se fueron? A ver, miren, se ha generado algo más o menos caótico o se iba a generar algo más o menos caótico en los exámenes de recuperación, ¿va? Y entonces lo que decidimos hacer es poner, digamos, la repetición del primer parcial, ¿sí? Digamos de 8 a 9:30. El segundo parcial de 9:30 a 11. No vamos a tener alternativa más que para el día de mañana a las 3 de la tarde, que va a ser el examen, la ponemos de 15 a 16:30, el parcial 1, repetición de parcial 1, repetición de parcial 2, lo vamos a tener que poner de 16:30 a 17 a 18 horas, y después 16:30, 17, 18, sí, y después de 18 horas a 19:30, los de la repetición del parcial número 3. ¿Sale? No hay alternativa, se hace una cosa espantosa, ¿va? Entonces es necesario poner algún orden. Ojalá no les cause problemas para los que hayan planeado hacer algo a las 6 de la tarde. Le dicen a su novia o a su novio, pues que ahora no se van a ver, o hasta las 7:30, ¿sale? O antes de las 6, ¿sí? Los que repiten el primer parcial, pues es de 3 a 4:30. Muy bien. El segundo parcial, repetición de 4:30 a 6, y el tercer parcial de 6 a 7:30. ¿Tienen alguna pregunta? Espero su comprensión para esta medida tan arbitraria, pero no hay otra, ¿eh? No tenemos alternativa. Muy bien. ¿Preguntas? Profe, Dime. por ejemplo, bueno, tengo el 58% de eso sería como un 6. No sé a qué te refieres. No entiendo. No entiendo qué me preguntas. De la calificación final, sí. Ya, el promedio que me mandó era el 58%, ¿eso contaría como un 6? ¿O tendría que ¿58% de qué? ¿De tareas? Ajá, o eso es pura tarea, Si nada. piensa una cosa fácil. Imagina que no es el 58, que es el 50%, para que sea fácil. Sí. Aquí eran 2 puntos. Quiere decir que de las tareas te voy a acumular 1 punto. ¿Ya? Si tienes un trabajo, ¿sí? Es un 10%. Si hiciste el trabajo, ese sería otro punto más. Y después, el promedio de calificaciones. Vamos a suponer que tu promedio de calificaciones fue 8. ¿Vale? Si fue 8 el promedio de calificaciones, es el 80% de 8, que sería 6.4. Entonces tendrías 6.4 más 1 más 1. ¿Ya me entiendes? 7.4, 8.4. 8.4 tendrías de calificación. ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí me entiendes? Es decir, así sería el cálculo. Este es el 80% del promedio de calificaciones. El 50, perdón, este es el 20%, y tú pusiste el 50%. El 50% de este 20% sería 1 punto, ¿sí? Y después 1 punto extra por el trabajo extra que hicieron, los que lo hayan hecho. Los que no, pues no. Muy bien. Profe. Dime, ¿quién eres tú? Ruiz Márquez. Sí, dime. Yo hice el video del microscopio. ¿Se lo puedo enviar como proyecto? Sí, claro, pero a ver, acuérdate que ya quedamos que me iban a enviar el video. ¿Vale? Sí, profe, sí. ¿Hola? Gracias. Bien. Ok, si pueden hacer el reporte, mejor. El video y el reporte. ¿Va? Esto es importante porque es importante porque me suma 1 punto extra. 1 punto es muchísima, es una cantidad grande de calificación, sobre todo que es extra. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Ahora de qué? ¿De qué? ¿No? Es decir, es trabajo de ustedes, eso no es mío, a mí no me deben nada. ¿Vale? Yo estoy feliz de que no me deban nada. Muy bien, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, entonces recuerden, pasen la voz, por favor, a sus compañeros. Ahorita se los lo mando por óptica. Sí, lo mando por óptica 21. Les mando desde este WhatsApp, les voy a mandar un WhatsApp, perdón, en el que les indico los horarios para presentar el primero, segundo y tercer parcial. Podría hacerse de otra forma, pero se convierte en algo caótico. ¿Ya? ¿Sale? Desgraciadamente eso pasó en otro curso, en el de mecánica, así que lo tuve que modificar sobre la marcha. Y creo que jaló bien. ¿Sale? Se enojaron algunos que tenían programado algo que hacer, pero bueno, ni modo, ¿no? ¿Sale? Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Perfecto. Bueno, pues me ha dado muchísimo gusto dar este curso con ustedes. ¿Sí? Este ha sido un buen grupo. Nos hemos peleado como debe uno pelearse en los cursos, caray. ¿Sí? Me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes. ¿Vale? Bien. Muy bien. Nos estaremos viendo el mañana. Y yo espero que en el transcurso del domingo, voy a trabajar horas extras, en el transcurso del domingo tengamos los resultados de estos exámenes. ¿Va? ¿Sale, vale? Nos vemos, muchachos. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. No, ¿de qué? ¿De qué? Gracias. Trabajo. Gracias. ¿Vale? Órale, Dios. Mandarlos a Gabriel. Ah, ok, sí. ¿Sale? Miren, Gabriel por supuesto, tiene muchísima capacidad para ordenar estas cosas que para mí son diabólicas, ¿no? Para Gabriel no tanto. Yo sé hacer otras cosas y Gabriel otras, ¿vale? Entonces es mejor que esto que me dices, no te entiendo absolutamente nada, bueno, casi nada, ¿no? ¿Sí? Que me lo vas a mandar, ¿en qué me dijiste? Bueno, iba a hacer una carpeta en Drive, ahí subirlo, porque supongo que pesa un poquito. Y ya de ahí, pues, usted va a tener el link, entra a ese link y ahí está el video. Sale, vale. Bueno, pues no te entendí nada, pero sí medio te entiendo que va a estar difícil que quepa en mi celular eso, ¿sale? Pero mándaselo, por favor, a Gabriel. ¿Está bien? Sí, claro. Gracias. Sale, órale pues, sale, gracias.